Muy bien, entonces vamos a presentar a Mariela. La doctora Mariela Eva Rodríguez obtuvo una licenciatura en antropología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, antes de completar una maestría en lenguas romances y literatura en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y un doctorado en literatura latinoamericana y estudios culturales en la Universidad de Georgetown, también Estados Unidos. Mariela es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, es investigadora adjunta, no, perdón, es investigadora también de la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Ciencias Antropológicas, sección Etnología, y es integrante del grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, GEMAS, y de la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio, RIDAP. Mariela, muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Bueno, muchas gracias Geraldine por la invitación, también a los traductores, y también me sumo a lo que dijo Valentina respecto al trabajo de Lidia, que ha sido muy importante en nuestra formación, cuando empezamos a trabajar en estos temas hace muchos años. Los trabajos de Lidia fueron pioneros para entender las crónicas desde las fuentes, desde otra perspectiva muy distinta a la que había en ese momento, ¿no? Así que, bueno, también nos hemos nutrido y nos continuamos nutriendo todavía de esos trabajos. Así que, bueno, gracias Lidia. Bueno, yo tengo mi ponencia escrita, a ver, ¿dónde está? Por aquí. Se llama Resistencia del pueblo tehuelche en la Patagonia Austral ante los dispositivos de extinción. Bueno, voy a leer. Desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el entramado de dispositivos estatales, científicos y religiosos que operaron en la Patagonia Austral fueron construyendo en simultáneo la idea de la extinción del pueblo tehuelche y la imputación de extranjería del pueblo mapuche. Dichos dispositivos, basados en concepciones esencialistas sobre la cultura vinculadas a la ideología racial del mestizaje degenerativo, fueron responsables de que la mayoría de las personas dejaran de identificarse como indígenas en el espacio público. También fueron responsables de la enajenación de sus territorios y de la apropiación por parte de los agentes ligados al patrimonio, de sus conocimientos, de la materialidad producida por sus ancestros, e incluso de los cuerpos desenterrados de las tumbas y trasladados a museos, institutos de investigación o a los juzgados, tal como ocurre con la mayoría de los restos humanos que afloran como resultado de los proyectos de infraestructura. A comienzos del siglo XXI, el contexto propiciado por un largo proceso de lucha del movimiento indígena en Argentina y en el resto de América Latina, que impulsó la ampliación del marco jurídico sobre los derechos de los pueblos originarios, forjó en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, un terreno fértil para la organización comunitaria y para las autoidentificaciones como miembros de un pueblo indígena. Adscripciones que hasta entonces habían permanecido recluidas en el ámbito doméstico o bien habían sido silenciadas y ocultadas. Actualmente son 15 las comunidades que participan en el espacio público, 3 de ellas tehuelches y el resto mapuche y mapuche tehuelches. En esta presentación realizaré una síntesis de las consecuencias que tuvieron los discursos sobre la extinción tehuelche y la extranjería mapuche en la justificación del despojo de los territorios comunitarios. Sobre el final compartiré una breve síntesis de un proceso judicial que en el marco de proyectos neoextractivistas ha involucrado a 15 comunidades, al Estado nacional y provincial y a empresas transnacionales. En la Patagonia Austral, el proceso de despojo de los territorios indígenas comenzó a fines del siglo XIX. Concretamente, tras el periodo en el que la historia hegemónica argentina refirió como conquista del desierto, 1879-1885, dichos territorios fueron loteados e incorporados a la soberanía estatal como tierra fiscal. Hacia la década del 30 del siglo siguiente, la mayor parte de la tierra incorporada a los territorios nacionales, creados en la Patagonia en 1884, pasaron a ser propiedad privada. Previamente a la instalación de los colonos, las redes de sociabilidad indígenas se extendían en un territorio amplio, atravesado por recorridos que el pueblo tehuelche conocía en detalle, que unían paraderos, aique, ¿no?, en lengua aonicoayen, a lo largo de cursos de agua, cañadones y valles en los que abundaban las presas de caza, especialmente guanacos y ñandúes. Los primeros exploradores no habrían sobrevivido sin los vaqueanos indígenas, dado que no solo dependían de sus conocimientos topográficos,
sino también de sus métodos de comunicación, sus sistemas de aprovisionamiento de alimentos y prendas de abrigo, los quillangos. Entre 1898 y 1927, el Estado Nacional otorgó 6 permisos colectivos de ocupación a familias tehuelches, mapuche y mapuche tehuelches en el territorio nacional de Santa Cruz. Tal como se ve en los expedientes, la cita es reservados para concentración de indígenas, para la tribu tehuelche, en el caso de Camusaike, o para el cacique y su tribu, en otros casos, tal como figura en otros expedientes de los entes reguladores de tierras fiscales. Dado que los permisos de ocupación eran precarios, en los años siguientes habilitaron el despojo por parte de estancieros vecinos, abogados y fuerzas de seguridad. Esta precariedad continúa hasta el presente, con la excepción de 2 comunidades tehuelches, Camusaike y Copolque, a las que recientemente, en 2015, el Estado les reconoció parte de su territorio como propiedad comunitaria indígena. El permiso de ocupación fue destinado para Camusaike en 1898, mediante un decreto presidencial firmado por el presidente Uriburu, por una superficie de 50.000 hectáreas. Dicho decreto sostuvo que, cito, la ocupación de la mencionada tierra queda sujeta a la vigilancia de la gobernación del territorio, no pudiendo el presente permiso ser transferido en forma alguna. Fin de la cita. En los años siguientes, la vigilancia quedó a cargo de la Comisión Honoraria de Reducción de Indios del territorio de Santa Cruz, la cual estaba conformada por 5 hacendados, el gobernador y el juez letrado. Estos proyectos operaron a través de comisiones referidas como patronatos, los cuales ligaban al Estado, a la Iglesia y al sector privado, dado que estaban conformados por funcionarios estancieros, jueces y sacerdotes. Su objetivo principal era vigilar a los indígenas, evangelizarlos e incorporarlos a lo que en ese entonces referían como civilización. En 1910, este primer patronato planteó la posibilidad de transferir derechos de ocupación a las generaciones siguientes y consideró, cito, que el usufructo perpetuo o un derecho de ocupación vitalicia era el sistema más adecuado. Sin embargo, en el marco del discurso de la desaparición irremediable de los tehuelches, y argumentando que eran incapaces para adquirir la tierra en propiedad, el documento aclara que, cito, si dentro de algunos años quedan indios y fueran considerados capaces, podrían serles distribuida la tierra que ahora solo se les dará en usufructo. Fin de la cita. Las políticas estatales de aquella época, basadas a partir de los informes elaborados por inspectores de la Dirección General de Tierras, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, apuntaron a dejar sin efecto las reservas y relocalizar a las familias en otros lotes. Luego de la provincialización, en 1957, la vigilancia quedó a cargo de otras 3 comisiones, 2 de las cuales fueron creadas mediante leyes provinciales que incluían a representantes de la congregación salesiana. En una de ellas participaba la policía y en la otra la Gendarmería Nacional. Uno de los patronatos, creados en los años 60, planteaba específicamente la asimilación. El otro, también de la década del 60, se erigía en el marco de la ayuda y protección. En la década del 60, el último patronato se presentó como una comisión de apoyo a los indígenas. Debido a que los patronatos sostuvieron que los indígenas no eran aptos para adquirir la tierra en propiedad, la supuesta incorporación a la civilización se limitaba a volverlos mano de obra precarizada para las necesidades de las estancias. Los indígenas, sin embargo, resistieron a las políticas de colonización, a la vigilancia de estos patronatos y al modelo de enclave, y hasta la década del 60 del siglo XX, continuaron cazando colectivamente más allá de los límites de los lotes referidos como reservas. En el presente, algunas personas continúan cazando, ahora con rifles, para obtener carne de guanaco destinada generalmente para alimentar a los perros y de ñandúes para consumo familiar. Además de los 6 permisos de ocupación colectivos, que tal como he mencionado figuran en los expedientes como reservas, el Estado entregó también permisos de ocupación individual sobre determinados lotes. A diferencia de los permisos que nucleaban conjuntos de familias, varias de las cuales continúan ligadas hoy bajo la forma de comunidades, los permisos individuales fueron entregados a hombres, quienes se habían desempeñado como vaquianos de expedicionarios y del ejército argentino, en la mayoría de los casos bajo coerción, o bien a personas consideradas por los funcionarios de la Dirección General de Tierras como más civilizadas o civilizables.
Civilizarse implicaba en este contexto abandonar una forma de vida en equilibrio con la naturaleza, basada en el modo de producción cazador-recolector que había sido sostenida por generaciones, asentarse en lugares fijos y dejar de desplazarse a través de sus territorios, los cuales se extendían más allá de las actuales fronteras nacionales y provinciales, así como también dejar de comunicarse en sus lenguas y abandonar sus cosmologías y demás prácticas y conocimientos. Aunque los casos de quienes obtuvieron permisos de ocupación individual han sido invisibilizados en la historia santacruceña, los relatos orales de personas no indígenas suelen referir a dichos lugares como la reserva de tal o cual. Los indígenas, en cambio, refieren a estos como su tierra o bien como territorio ancestral. De este modo, no solo vinculan el pasado con el presente, sino que también proyectan un futuro en el que puedan continuar fortaleciendo los lazos comunitarios, tener autonomía económica y recuperar las memorias y conocimientos de sus mayores. Las diversas inspecciones a los lotes reservados para familias indígenas, la mayoría de ellas a cargo de la Dirección General de Tierras y Colonias y por el Consejo Agrario Provincial luego de la provincialización, jugaron un rol fundamental en el modo en que fueron representados en los documentos burocráticos. A su vez, tales representaciones operaron como cimiento para el despojo de las tierras ocupadas en el marco de múltiples sospechas acerca de la autenticidad de quienes allí residían. En términos individuales, el parámetro utilizado era la ideología racial, que medía a las personas de acuerdo a una supuesta escala de pureza e impureza. En términos colectivos, en cambio, la evaluación se basó en criterios culturalistas esencialistas, una ideología que suponía la existencia de grupos humanos, a los que refieren como culturas, diferenciados de otros por límites precisos y caracterizados por un conjunto de prácticas y conocimientos que se mantienen estables a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, los cambios son vistos como pérdida de una supuesta esencia cultural que debe ser mantenida, ya que, en caso contrario, dejarían de ser indígenas. Paradójicamente, fue el propio Estado el encargado de llevar adelante políticas asimilacionistas, con el objetivo de que los indígenas abandonaran su forma de vida, dejaran de ser quienes eran y se integraran a la sociedad que los había colonizado. Dichas políticas operaron a través de diversos dispositivos o mecanismos, entre los que se encuentra la educación monocultural y monolingüe, que implicaba la prohibición de hablar lenguas ancestrales, y en algunos casos, en escuelas con internados donde los niños permanecían lejos de sus familias. También la evangelización, que los forzó a abandonar sus propias cosmologías y convertirse al cristianismo, el trabajo asalariado, en detrimento de la autonomía del modo cazador-recolector y pastoreo de yeguarizos, el servicio militar obligatorio y la enajenación de la progenie, dado que muchos niños fueron apartados de sus familias e internados en el sistema de orfanatos, llamados mini instituciones y posteriormente en hogares sustitutos. Esto ya a fines del siglo XX. Las políticas asimilacionistas se reforzaron tras la provincialización y desde la década del 60 incentivaron el traslado de los indígenas a los centros urbanos. Fue en dicho contexto que dejaron de transmitir la lengua y la cosmología a sus hijos e hijas para que pudieran blanquearse y sobrevivir en un contexto hostil. El Censo Indígena Nacional, realizado entre 1966 y 1968, consideró la lengua como rasgo distintivo principal, y así, los hijos e hijas que no hablaban la lengua pasaron a ser considerados como descendientes, un término en el que subyace la ideología eugenésica del mestizaje degenerativo. A lo largo de todo el siglo XX, en los expedientes de los lotes reservados para familias originarias, suelen repetirse dos cláusulas mediante las cuales se materializó el despojo: que no se encontraban en condiciones de contratar con el Estado y que no explotaban la tierra de un modo racional. Por lo tanto, concluían los inspectores, debían dejarla libre para la colonización e instalación de instancias ganaderas. Así fue que en el caso de Camusuayque, algunos informes realizados por el Ministerio de Educación y por el ente regulador de tierras fiscales en el contexto de la última dictadura militar, concluyeron que la tribu tehuelche había desaparecido en tanto organización social y que allí no vivían indígenas, sino personas de mal vivir que debían trasladarse a las ciudades. En la década del 80, conscientes del proceso de despojo y ante las continuas amenazas de desalojo, algunas personas de Camusuayque consideraron que solicitar la tierra en adjudicación como propiedad individual, constituía una estrategia viable para poder continuar en el territorio.
Durante la primera década de este siglo, diferentes comunidades urbanas y otras que habían obtenido permisos de ocupación sobre determinados lotes, comenzaron a organizarse y a luchar para recuperar la tierra despojada. Desde el año 2018, dichas comunidades participan en una mesa de diálogo ordenada por la Justicia Federal que involucra al Estado provincial, al Estado nacional y a la Unión Transitoria de Empresas, la UTE, encargada de la construcción de 2 megarepresas en el río Santa Cruz, donde la compañía china Gesuba Group Company Limited detenta el 99% de las acciones. Las obras, iniciadas en el año 2015, se enmarcan en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA. Originada en Brasil en el año 2000, esta iniciativa involucra a 12 países y a más de 500 proyectos vinculados al transporte, la energía y las comunicaciones. La explotación minera, petrolera y la construcción de infraestructura, que incluye carreteras, puentes y también represas, parece requerir del sacrificio de algunas regiones. En este escenario, las comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil que se manifiestan contra la destrucción territorial y del paisaje solo resultan audibles cuando inician procesos judiciales, dado que la amalgama Estado-empresas suele aplacar la resistencia mediante desplazamientos forzados y represiones de las fuerzas de seguridad. La mesa de diálogo mencionada comenzó luego de que una de las comunidades presentara una medida cautelar a través de la cual denunciaba que este proyecto no había contemplado la consulta previa, libre e informada, tal como ordena el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. También denunciaba, entre otras cuestiones, la destrucción del territorio y de los territorios indígenas, y desde argumentos ontológicos que apelan a concepciones no occidentales sobre la relación naturaleza-cultura, enfatizaba el desequilibrio cosmológico implicado en la destrucción de este río de origen glaciario. Dicho proceso judicial, en el que participo como una de las asesoras convocada por las comunidades, ha movilizado memorias sobre la relación pasado-presente, sobre los procesos de colonización y sobre el destino de los cuerpos indígenas, ya sea aquellos exhumados por equipos de arqueología o los que quedan expuestos en los proyectos ligados a la infraestructura. A pesar del desgaste que implica esta instancia judicial, que ya lleva casi 5 años, el proceso no solo habilitó nuevas reflexiones sobre los derechos de los pueblos indígenas, sino también cuestionamientos sobre las complicidades entre las investigaciones científicas, que continúan trabajando a espaldas de los pueblos originarios, las políticas estatales, que toman decisiones sobre temas que les atañen sin instancias de consulta ni participación con las comunidades, y el capitalismo neoextractivista transnacional, que avanza sobre los territorios ancestrales y justifica su accionar apelando al progreso y a la destrucción como única opción para el desarrollo local. En síntesis, recuperando aquí a Foucault, es posible observar que durante la mayor parte del siglo XX, los dispositivos disciplinarios basados en la lógica docilidad-utilidad plantearon diversos proyectos de normatización y normalización prescriptiva. Estos proyectos apuntaron a una única forma posible de explotación de la tierra basada en la ganadería ovina extensiva, impusieron patrones de moralidad y buenas costumbres centrados en los valores de la familia burguesa, y consideraron una única opción para las relaciones espacio-tiempo. De este modo, concluyeron que solo era posible ser indígena en las zonas rurales y que su destino era desaparecer como pueblo y asimilarse, debido a la inevitabilidad de las leyes de la evolución unilineal. A través de inspecciones, observaciones, registros, censos y clasificaciones etnológicas, dichos dispositivos no solo involucraron medidas de control, sino también de corrección, en pos de que los discursos dominantes consideraron como una vida normal y civilizada. En el siglo XXI nos encontramos frente a dispositivos de seguridad que distribuyen a la población y justifican la destrucción de los territorios. Paradójicamente, el contexto actual, que deja hacer, no diferencia entre gobiernos progresistas y conservadores, más a la izquierda o más a la derecha, ya que unos y otros han habilitado la explotación extractivista, que ligan capitales estatales y privados dependientes de empresas internacionales. En el presente, ni el Estado argentino ni la ciencia tienen autoridad para clasificar a los sujetos como indígenas o no indígenas, sino que el criterio que rige es el de la autoidentificación o autoadscripción, tal como sostiene el convenio 169 de la OIT,
sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio también obliga a los estados que lo han ratificado a realizar procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en temas que les atañen. Los hechos, sin embargo, demuestran que tal cosa rara vez ocurre y que su aplicación solo tiene lugar bajo presión judicial. Aunque hoy en día los tehuelches no tienen que demostrar al Estado la persistencia de su existencia, dado que 3 comunidades cuentan con su personería jurídica y se encuentran registrados en el Registro Nacional de Asuntos Indígenas, en el RENACI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí continúan siendo interpelados por distintos sectores de la sociedad para que acrediten su indigeneidad y demuestren sus conocimientos ancestrales. Conocimientos que, tal como mencioné, fueron inhibidos debido a la presión de las agencias estatales, religiosas y científicas. La imputación de extranjería contra quienes se autoascriben como mapuches y mapuches tehuelches, en cambio, no solo se mantiene vigente, sino que es exaltada en el marco de prácticas racistas y discursos de odio, impulsados por sectores conservadores de la política y los medios de comunicación afines, que arengan a tomar las armas y matarlos. Los discursos se volvieron acciones, y mientras tanto, los asesinatos de los jóvenes mapuches continúan impunes. Bueno, muchas gracias. Estaba esperando que terminara la traducción al inglés. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, se reciben preguntas. En realidad, no sé si quedó claro, pese a que no podemos usar el chat entre todos, sí pueden los participantes levantar la mano y nosotros, Iwan y yo, podemos abrir el micrófono. Digo, por si alguien quiere. Ahí está. Entonces, Guillermo levantó la mano. Teneme paciencia, Guillermo. A ver. Ahí. Deberías poder hablar. Ahí podría hablar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buen día Mariela. Buen día a todas. Nada, una pregunta y un comentario, ¿no? Sobre lo que planteaste recién, Mariela, súper interesante. Por un lado, en el caso chubutense, y en este contexto de provincialización que vos contabas, en Chubut, en las discusiones de la Convención Constituyente, aparece el tema de lo indígena, de la propiedad de la tierra, y sobre todo son alterizados y vistos como un sujeto que en un momento es descrito como peores que los zorros, porque roban ganado, y llevan a cabo esas prácticas de cuatrerismo, etcétera, que son vistas como una problemática, ¿no? para la instalación de este modelo productivo. Y nada, me parecía como, digamos, ciertas similitudes con el caso santacruceño, que después, un poco más adelante, en los 60, hay como toda una discusión sobre los indígenas y la propiedad de la tierra, porque justamente la temática que aparecía acá era si se le podía entregar tierras a los indígenas, porque justamente el discurso que manejaban estos sujetos decía que no iban a ser productivos, que no se iban a dedicar de la misma forma que los colonos europeos, etc. Y por otro lado, digamos, y acá viene la pregunta, sí, pensando en estas luchas de las comunidades indígenas en Santa Cruz, si hay algún vínculo con otros tipos de movimientos ambientalistas sobre esas mismas luchas, ¿no? Como por ejemplo puede llegar a pasar en el caso de Chubut, con el no a la mina, etc. Así que bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu comentario y pregunta. Bueno, hasta el momento de la provincialización, ¿no? En el 57, tanto de, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, las políticas eran las mismas, digamos, eran centralizadas y salían desde Buenos Aires. Por ejemplo, yo lo que vi en los expedientes posteriores que están archivados archivados es un modo de decir, están depositados, en el mejor de los casos, en el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz. Lo que se ve es que los informes previos fueron los que después sentaron las bases para
las decisiones que se tomaron después, ya en la época de la provincialización, que además la provincia estuvo intervenida muchas veces por los gobiernos militares. Entonces la lógica terminaba, o sea, continuaba siendo esta lógica que se veía en los expedientes anteriores, ¿no? En la década del 30, del 40, del 50, hay como toda una continuidad acerca de cuál es el destino que tienen que tener los indígenas, ¿no? Y es básicamente que tienen que dejar de ser quienes son, trasladarse a las ciudades y volverse blancos, ¿no? Y respecto a la cuestión de las alianzas entre indígenas y el sector ambiental en Santa Cruz, ahí hubo algunos intentos en los comienzos, digamos, cuando la comunidad FEMAPU, Mapuche Tehuelche de Puerto Santa Cruz, presenta la medida cautelar en 2017, en octubre. En todo ese periodo, y hasta, yo diría hasta hace un par de años atrás, hubo intentos de tejer algunas alianzas entre el movimiento indígena, diríamos, y el movimiento ambientalista. Pero en algún momento hubo una mala decisión por parte del movimiento ambientalista a nivel local, y los indígenas tomaron distancia a partir de eso, ¿no? En términos de Viveros de Castro podríamos hablar de equivocación controlada, ¿no? Hubo una diferente concepción acerca de qué es lo que había que hacer, y las comunidades se enojaron, y entiendo que con razón, porque salió un panfleto del movimiento ambientalista donde ellos no estaban de acuerdo con que se planteara de ese modo, y bueno, ahí se cortó un poco la relación. De todas maneras, la resistencia en Santa Cruz, comparado con lo que ocurre en Chubut respecto a la cuestión no extractivista, es mínima, no hay prácticamente resistencia. Sí, me imagino. Digo, algo, a pesar de que las provincias están separadas por una línea imaginaria muy pequeña, ¿no? Que es invisible, las maneras, las idiosincrasias locales son bastante diferentes en ese sentido. Totalmente. Genial. Bueno, gracias Mariela. Muy bien. Ahí Fernando Williams está, a ver. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, un gusto estar acá, gracias por la convocatoria, muchas gracias Mariela por la charla que es súper panorámica y completa. Me interesó muchísimo todo lo que contaste y te quería preguntar, en el caso específico de las represas Sepernik y Kirchner ahí en Santa Cruz, eh, ¿cuáles son qué cantidad de comunidades hay afectadas? Y si podrías contarnos, porque digamos, parece que estos mega emprendimientos, estas mega obras son un poco como el cutting edge de la conflictividad muchas veces, y son interesantes como digamos, casos para observar, digamos. Quería preguntar, ¿qué cantidad de comunidades había y cuál era la situación actual al momento, considerando que las obras están ya muy avanzadas, digamos, ¿no? Bueno, podría hablar horas de este asunto, porque es un trabajo de 5 años donde venimos remando en dulce de leche, como decimos acá. A ver, en 2017, en octubre del 2017, la comunidad FEMAPU, Mapuche Tehuelche, de Puerto Santa Cruz, presenta una medida cautelar denunciando que no se hizo el proceso de consulta previa, libre e informada, y también que la construcción de las represas va a afectar a las comunidades indígenas en términos cosmológicos, ¿no? Justamente porque el río es considerado como un ser no humano, ¿no? Cuya energía se va a ver trabada por estas dos represas, además porque cuando las personas mueren, las almas, los espíritus ascienden por el río, además de toda la cuestión, digamos, ecológica, ¿no? La cuestión ecológica está como dentro del argumento cosmológico. Interesantemente, la justicia federal tomó el argumento cosmológico, y no es tan común en Argentina que esto ocurra, con lo cual eso fue bastante novedoso para nosotros también. En ese momento la presentación la hizo una abogada ambientalista, y luego se sumaron 2 abogados, una abogada y un abogado especialistas en derechos de pueblos indígenas.
Entonces, bueno, la primera presentación fue como más en términos ambientalistas, y después, cuando el juez en el fallo lo que dice es que las tres partes tienen razón, el Estado Nacional porque necesita la energía eléctrica, el Estado provincial tiene también derecho a que se hagan estas represas, justamente por la misma razón. La empresa, la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, como decía que el 99% de las acciones son de una empresa china, de Suba, que tenían derecho a construir la represa porque habían ganado la licitación, y los pueblos indígenas tenían derecho a que su cosmología sea tenida en cuenta, ¿no? Además del proceso de consulta previa, libre e informada, que no se había hecho. Y entonces ordena que se haga una mesa de diálogo. Y a partir de ahí estamos en una larga mesa de diálogo, que tuvo 7 encuentros presenciales, desde el 2018 en adelante, y donde fuimos negociando pequeños avances en términos de derechos de pueblos indígenas. El proceso es realmente muy largo, pero el juez lo que ordenó es que se involucrara a las otras 14 comunidades reconocidas por la provincia, algunas con personería jurídica, otras no, pero son, digamos, 15 comunidades en total, y bueno, a partir de entonces estamos en este proceso de mesa de diálogo donde se van haciendo pequeños acuerdos, entre otros uno muy interesante es que, esto fue muy recientemente, que conseguimos, después de más de 2 años, casi 3 años de insistencia en estas mesas de diálogo, que la provincia de Santa Cruz, la Secretaría de Cultura, se comprometiera a entregar los contenedores con todo el material arqueológico relevado de la zona de las represas, de la zona de embalse. Entonces, bueno, fue una discusión muy interesante justamente porque el patrimonio, digamos, los materiales arqueológicos son considerados como patrimonio del Estado, y los indígenas consideran que eso es su memoria. Entonces fue toda una discusión en términos de lógicas distintas de entender eso mismo. Para unos son un objeto, para otros son memoria o incluso energías. Entonces, bueno, también fue como toda esta discusión que fue muy interesante, y finalmente, bueno, logramos que la provincia, la Dirección de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura, bueno, dijera que los contenedores van a ir a Camusuayque, a la comunidad tehuelche Camusuayque. Y ahora viene como todo un otro proceso muy largo, que es, bueno, qué va a pasar, cuándo se va a hacer ese traslado, y bueno, cómo se va a gestionar, si va a ser una entrega en guarda, ¿no? En tutela, bajo tutela del Estado, o si va a ser una restitución. Así que bueno, es como un granito de arena, quizás simbólico, pero que a nivel provincial tiene un efecto importante, porque además el tema de los derechos de los pueblos indígenas no es algo que se discuta, ni en el ámbito público, ni en el ámbito judicial, ni en ningún, bueno, sí en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, que es una oficina de la provincia que está conformada en su gran parte por integrantes de comunidades indígenas, pero bueno, es una excepción. Bueno, muy interesante también hasta para los propios arqueólogos, supongo, la discusión que se está planteando ahí. No sé, ¿hay proyectos sobre qué hacer con ese material desde las propias comunidades, por ejemplo? Bueno, los arqueólogos están muy preocupados que qué van a hacer los indígenas con eso, y no quieren que vaya para ahí. No estaban, digamos, por lo menos la gente que está trabajando en las represas no estaban felices con esta decisión. Fueron bastante resistentes. Por otro lado, la gente de Camusuayque se molestó muchísimo, incluso no solamente fue una molestia, sino también que afectó en términos afectivos, emocionales, ¿no? Esta falta de confianza por parte del Estado y de la ciencia de qué es lo que ellos van a hacer con su historia, con su memoria, Claro. ¿no? Exacto. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Mariela. Bueno, muchas gracias por los comentarios y preguntas.